Hola, hola, bienvenidos el día de hoy a nuestro episodio de Entre Comillas. ¿Crees que lo hagamos otra vez? Sí, tal vez. Va. Ok, va. Hola, hola, bienvenidos el día de hoy a nuestro episodio de Entre Comillas. En esta segunda parte del episodio anterior, si se recuerdan, pues estábamos hablando un poco acerca de cómo iniciamos terapia, por qué lo iniciamos y cómo fue la reacción de las personas al enterarse de que estábamos yendo a terapia, ¿verdad? Cómo fue su manera de apoyarnos, quienes ya nos conocían y ya estaban yendo a terapia, pues también cómo fue ese proceso con ellos y las alegrías que se vivieron dentro de ese proceso, ¿verdad? El día de hoy les vamos a contar un poquito más desde la parte interna, ¿verdad? No tanto la externa, de lo que vivimos pues con nuestros familiares, nuestros amigos y demás. Todo lo que hemos notado nosotras también en cambios para nosotras mismas, nuestras mejoras internas que probablemente afuera no todo el mundo las ve, pero que nosotras sí lo hemos pues sentido, notado en nuestra forma ya sea de reaccionar, manejar emociones o en distintas cosas, ¿verdad? En distintas ramas que hemos querido trabajar cada una. Entonces pues el día de hoy vamos a empezar con Sarita contándonos un poco acerca de cómo ha sido su experiencia y luego procederé yo a contarles un poco acerca de eso. Como también les mencionaba yo en el episodio anterior, realmente la experiencia que tuve al momento de que quise tener terapia fue pues muy buena. Y lo que también mencionaba mucho es que ir a terapia realmente cuesta porque sí es pelearte mucho contigo misma. O sea, es como de verdad hacer las cosas que quiera que no, las herramientas o los tips, por así decirlo, los consejos que te dan y o sea, saber hacerlos. Entonces, yo puedo decir que, digamos, la experiencia que he tenido internamente ha sido difícil porque sí es de mucha introspección. Yo creo que nos cuesta bastante tener esa introspección porque nos da muchísimo y nos da miedo saber qué vamos a encontrar. O sea, creo que a veces uno como que vive el día a día como sin cuestionarse nada realmente, o sea, ¿cómo me siento? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Uno solo siente y ahí te vas y ni siquiera como que preguntas el por qué me estaré sintiendo de esta manera. No, creo que, o sea, cuesta encontrar ese camino de realmente cuestionarse de esas cosas. Y es un trabajo bien duro, es un trabajo bien duro porque es identificar estas cosas que tal vez antes no lo hacías. Porque se nos ha acostumbrado a como que los sentimientos guardarlos o no decir nada al respecto, o bueno, si me siento enojado o triste está mal también. Entonces como que ese cuestionamiento cuesta mucho. Y también es mucho de hablarse a sí mismo, quiera que no, y hablarse ahí sí que a mente abierta con lo que uno está pensando, sintiendo en cada momento. Y realmente a veces esa introspección da miedo. A mí me daba mucho miedo saber lo que iba a encontrar, honestamente. Entonces, empecemos porque no fue un camino sencillo, pero yo les podría decir que sí he aprendido muchas cosas cuando comencé terapia. Empecemos quizá porque antes yo era muy dura conmigo misma. Yo siempre he sido como muy perfeccionista, que todo tiene que salir bien, yo siempre he sido como de organizar las cosas y demás. Y me costaba mucho ser como espontánea, me costaba mucho. Entonces, algo que sí he notado un gran cambio y es notorio, tanto en mí como en el exterior para los demás, es que ahora soy un poco más tranquila en ese sentido. Sí aprendí muchísimo a no ser tan dura conmigo misma, a verme como con otros ojos, a verme tal vez con unos ojos más empáticos, con unos ojos más de amor, como tratar de ser mi amiga y decir, bueno, Sara, está bien, tranquila, es normal que sintas este sentimiento, es normal que estés pensando esto en este momento, pero tranquila, ¿verdad? Es el clásico de si yo fuera mi amiga y me tratara como me trato, no sería mi amiga. No sería mi amiga, totalmente. Yo, o sea, creo que no quisiera una amiga como yo si me tratara así, o sea, pero sí he aprendido muchísimo a dejar de ser tan dura conmigo misma. Creo que otra cosa que he aprendido mucho a controlar en terapia es cómo yo manejo mis emociones.
Para empezar, yo sí soy una persona un poco cerrada, o sea, yo no soy de hablar mucho. Empecemos porque no me gusta hablar tanto, ¿verdad? Me gusta más escuchar, no me molesta, pero sí me cuesta como abrirme o aceptar tal vez las emociones que estoy sintiendo. Yo antes me sentía muy culpable, sí me sentía como triste o enojada, porque era como esto, ay, esta emoción no es buena, ¿verdad? No está bien, y me afectaba y no sabía cómo controlarla. Y tanto las emociones como enojo, como tristeza, vergüenza y todo eso, aumentaban también mi ansiedad, porque soy una persona ansiosa, entonces, y uno lo siente en el cuerpo, uno se empieza a sentir caliente, se empieza a sentir ansiosa, a mí me sudan las manos, entonces todas esas emociones que yo antes no sabía gestionar, se podría decir, influían mucho en cómo yo me sentía corporalmente, tanto que, por ejemplo, yo tenía mucho este problema de estos pensamientos intrusivos, de que cuando cometía un error, yo decía, no, sos una tonta, no servís para nada, hiciste todo mal. ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? Y puede ser una cosita tan pequeña que de verdad la gente ni se da cuenta, pero para uno es algo pues muy grande, claro, uno lo siente. Y antes yo, o sea, sí me abrumaba todas estas emociones y la manera en que yo las gestionaba era llorando. Yo siempre yo solita me apartaba, ¿sabes? O sea, a veces, por ejemplo, un ejemplo hipotético, hacía una presentación de algo y me equivocaba. Inmediatamente, terminaba la presentación, venía, me sentía de la patada, iba al baño y lloraba. Así era como yo gestionaba porque no sabía cómo, o sea, no... Simplemente me costaba manejar como esas emociones. Era la herramienta que tenías en ese momento. Era la herramienta que tenía en ese momento. Yo no sabía cómo, no les había dado esa introspección del por qué me estoy sintiendo así. Porque uno lo siente, pero no necesariamente sabes por qué o de dónde viene. Y creo que en terapia lo que sí me ayudó en todo este tiempo es identificar por qué, de qué viene eso, o sea, viene de heridas, viene de, también quiera que no, el contexto social en el que yo crecí, viene de muchas situaciones que me hacían sentir mal y que tal vez yo pensaba que el expresar eso era malo o molestaba a los demás. Yo creo que viene de eso también, ¿verdad? Que sentía que esas emociones, si ya las expresaba, iban a molestar a la gente. Entonces no lo compartía. La cosa es que con terapia lo que sí logré identificar es el por qué y que al final para eso es, para conocerse a uno mismo. O sea, fue un proceso bastante, diría yo, largo, porque sí, evidentemente es de trabajar eso todos los días. Y yo, o sea, yo creo que tanto Denise como yo aquí no venimos a decirles, sí, es que terapia me salvó y de un día para el otro ya estoy bien. No, o sea, no. Y no quiero que se escuche de esa manera porque es un proceso largo, toma tiempo, pero también toma mucha iniciativa propia. Si algo siempre me dice mi psicóloga es que yo te puedo dar todo, o sea, las herramientas, pero si tú no pones de tu parte, no vamos a avanzar. Entonces, pues tomar esa iniciativa cuesta. Y hay, o sea, hay días en donde sí súper lo logro y hay días en donde no lo logro. Y es válido, o sea, es aprender también a quererme cuando no lo estoy logrando. En fin, que pues todo esto de las emociones sí me ayudó mucho a, primero, a identificar el porqué. Creo que sabiendo el porqué ya sabes de cierta manera cómo gestionarlas, digamos, a tu manera. Entonces, una herramienta que yo uso muchísimo en esos casos en donde me siento así como enojada, triste y todo, es justo ser empática conmigo misma y aprender a hablarme como si le estuviera hablando a mi amiga que está llorando enfrente, por ejemplo. Entonces, esa ha sido mi herramienta como más presente, se podría decir. Y a la fecha, un ejemplo, vengo y me enojo en el trabajo, es un ejemplo. No ha pasado, pero digamos que sí. Entonces, yo ya identifico ese sentimiento. O sea, lo siento en mi cuerpo, siento el calor en mi cuerpo, y digo, me estoy enojando, me estoy molestando. Entonces digo, ok, bueno, Sara, ¿necesitas calmarte? Sí. ¿Necesitas apartarte un momento porque te ofusca el sentimiento? Sí. ¿Qué hago? Me levanto, voy al baño y ahora pues ya no lloro, pero me calmo, ¿verdad? Entonces voy al baño y es un momento de, Sara, ok, ¿por qué te enojaste? Y es importante hacerse esas preguntas, porque si no, de verdad, uno solo
deja que se pase la emoción y nunca sabes por qué. Entonces, y me pregunto, ¿por qué te enojaste? ¿Te molestó esto? Sí. ¿Por qué? Porque no te gusta que te hablen de esta manera, por ejemplo. O porque lo sentiste injusto. Ok, entonces empiezo a preguntarme primero eso, el por qué, y dos, validar mis sentimientos. Eso me ayudó muchísimo. Y decir, ok, te enojaste y es válido. Está bien que te hayas enojado, porque a ti te lastimó, porque a ti te molestó, porque movió algo en ti que no te gusta, está bien. Entonces es un proceso de verdad, quiera que no, es complicado llegar a este punto, porque antes era como, te invade tanto los pensamientos que tal vez no tenés esa reacción de responder así, pero es mucho trabajo de todos los días y de aprender como que cada vez que te suceda, hacer el ejercicio hasta que lo logres un poco más fácil. Entonces, ahora hago eso y me ha ayudado mucho a gestionar todo este tipo de emociones, ¿verdad? Al final, lo que sí he aprendido mucho es que las emociones son emociones. Nada más. Y no hay ni negativas ni positivas. Exacto. Y todas tienen un porqué. Todas. O sea, la tristeza, el enojo, el miedo son reacciones, uno, para cuidarnos, porque eso quiere decir que hay una alerta en nosotros, que algo nos está... Te está avisando. Afectando. Ajá. Las emociones no son ni buenas ni malas, solo hay que aprender a gestionarlas correctamente. O sea, lo que sí, tal vez no bueno ni malo, pero si hay algo mejor, es como tú las expresas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, creo que sí, este proceso también de estas emociones que todos tenemos, pero que antes me costaba más gestionarlas, es algo que sí, de verdad, he trabajado conscientemente en terapia. Porque, uno, sí he visto mejoras tanto en mí como en aprender. De hecho, me ha bajado la ansiedad al hacer estos ejercicios. Me ha bajado porque ya no me culpo. Porque a veces esa ansiedad que yo tenía era mucha culpa hacia mí misma. Y ahora es como, Sara, tranquila. O sea, te sentís mal, sentíte mal. Te sentís enojada, obvio que te vas a sentir enojada si pasó esto, esto y esto. Entonces, el validarlo te da como cierta paz, ¿cierto yo? Al menos a mí me ha funcionado esto de validarlo. Entonces, todo este camino que yo he tenido para validar mis emociones, para aprender a ser empática conmigo misma, para tratarme como mi mejor amiga, creo que es lo que podría rescatar de todo este proceso. O sea, realmente... yo lo que, por ejemplo, es algo muy personal, pero algo que a mí me sucede mucho es que a veces siento que las personas no me van a entender o no me van a escuchar. Y más que soy muy... O sea, con mis cosas no las comparto con cualquiera. Entonces, quiera que no, eso a veces es un poco solitario, en el sentido que es como siento que no puedo hablar con mucha gente sobre cómo me siento. Quiera que no, eso es una necesidad, que te escuchen y es eso de yo sé escuchar y yo no me molesta pasar 3 horas escuchando a las personas, pero a veces uno necesita que lo escuchen, ¿verdad? Entonces, también pues todo esto de mi sesión terapéutica también me ayuda a eso, a sacarlo y a hablar y de lo que siento, de lo que me afecta, de lo que me duele, y eso me da cierta paz. Y no solo el sacarlo, digamos, en sesión, sino también aprenderlo a hacerlo conmigo, ¿verdad? Claro. Ahora digo, pues yo me puedo hablar, o sea, yo puedo escucharme yo misma. Incluso pues yo también hago mucho, yo escribo mucho mis emociones, lo que siento, y yo llevo como al menos un journal todos los días. A veces es un texto chiquito, a veces es un texto más grande, pero escribo cosas, ya sea que sea feliz o estoy agradecida, o cosas que me afectaron en el día. Y lo leo y digo... Y hago mucha validación. Antes no lo hacía y no quiero como que suene que es algo fácil, porque ya llevo 2 años trabajando en validarme y puedo decir que de 2 años acá pues ya lo hago mucho mejor, pero ahora yo me escucho. Ya no tengo como esa tal vez necesidad, por así decirlo. O sea, claro, siempre es lindo compartirlo, pero ya no tengo tal vez esa necesidad de expresarlo con todos, sino conmigo misma, ¿verdad? Y lo valido conmigo y digo, Sara, tranquila. O sea, está bien que te sientas así. Incluso en los días malos, algo que también... Yo tengo como muchas recaídas a veces. Y hay veces que si recaigo, pueden pasar 3 días donde yo no quiero levantarme de la cama, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie. Y antes me sentía culpable por no hacer nada, ¿verdad? Es todo un rollo, pero
me sentía culpable por no hacer nada. Y ahora digo, tranquila. Si hoy necesitas estar en tu cama todo el día, permitite estar en tu cama todo el día. No hay problema. Y el yo misma decirme eso me da una paz inmensa. Porque digo, no estás haciendo nada mal, no te estás perdiendo de nada. Es lo que necesitas hoy. Mañana será un día diferente, pero hoy Sara necesita descansar. O hoy Sara no tiene ganas de nada y es válido. Cabal. Entonces, sí, creo que esa dinámica interna y esa escucha y plática interna conmigo que antes me daba cierto miedo, ya lo tengo. Sí. Y se sigue trabajando, pues claro que sí, todos los días se sigue trabajando. Y algo que yo tengo muy grabado en mi mente es un paso a la vez, un día a la vez, porque todos los días tienen mil y un cosas que pueden suceder, no se puede controlar qué va a suceder, pero lo que sí puedes tener control es sobre cómo tú reaccionas ante lo que pasa. Entonces digo, yo siempre me levanto y digo, bueno, un día a la vez. Hoy no sé qué va a pasar con mi día, yo puedo tratar de controlar, entre comillas, lo mejor que puedo las cosas, pero lo que no, al menos ya tengo ciertas herramientas para saber cómo reaccionar ante esos momentos. Entonces, pues para tal vez dar esta conclusión y cerrar un poco sobre estos aprendizajes, realmente es un camino, a mí me ha costado. O sea, yo puedo decir que yo pasé con tantas heridas, tanto sentimiento negativo hacia mí misma, como por 19, 20 años de mi vida. O sea, es reciente, honestamente, a raíz de muchas cosas que han pasado en mi vida, es reciente el que yo estoy intentando de verdad salir de eso, porque lo vi necesario. Y no ha sido un camino fácil, para nada. Como les digo, hay recaídas, pero ahora uno tiene las herramientas un poquito más presentes, un poquito más a la mano. Eso ha sido un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Ya creo que pues también detrás de cámaras, ahí con Denise hemos hablado bastante de todo esto. Y pues ahora ya, Denise, cuéntanos un poquito también de tu experiencia como tal, bueno, interna. Pues comparto un poco, ahorita que tenemos un poquito de luz del sol. Sí, cierto. Pues realmente es un poco parecida. Creo que concuerdo con algunas cosas en que me pasó de una forma bastante similar. Y bueno, realmente en cuanto a experiencia, justamente no es color de rosa. Sí. Para mí también fue una pelea interna, fue el cuestionarme por qué las cosas eran de cierta forma, por qué estaban sucediendo así y por qué yo aceptaba que fueran así, ¿verdad? Sí. Todo eso, pues cuando lo empecé a cuestionar, fue esa pelea interna de buscar cambiar el hábito que ya estaba formado, ¿verdad? Esa costumbre que ya estaba formada de que las cosas fueran de cierta manera, de que yo hiciera ciertas cosas sin cuestionarlas. Y también el hecho de sentir ciertas cosas, emociones displacenteras, ¿verdad? Creo que, como tú decías, no hay emociones ni buenas ni malas. Para mí, personalmente, hay emociones placenteras y emociones displacenteras. Por lo mismo, hay emociones que me hacen sentir mejor que otras, ¿verdad? Que me las gozo más que otras, pues, obviamente. Y es completamente válido, justamente como decía Sara, ¿verdad? Entonces, pues también el cuestionarme en esos momentos de no solo cuáles eran las que me hacían a mí sentir placer, también las que me hacían no sentir placer. El cuestionarme eso me hizo conocerme aún mejor, porque creo que era como, desde cierta parte, era lo más fácil que tenía yo para cuestionarme. Porque el cuestionar una emoción que ya yo estaba sintiendo, que yo estaba notando que estaba sintiendo, para mí era importante y me empezó a ayudar también a cuestionarme las costumbres que yo estaba repitiendo o patrones que yo estaba teniendo que no eran del todo el mejor desde mi perspectiva. Entonces, empezar por lo más chiquito, que para mí, digamos, visualmente, entre comillas, era más fácil cuestionarme una emoción de, ay, ¿por qué esto me hace feliz? ¿Por qué esto me hace sentir de esta forma?
justamente me empezó a ayudar con esos patrones que tal vez por lo mismo que ya eran patrones, no los estaba notando, no los estaba cuestionando. Uh-huh. Entonces fue como un paso de lo básico, por así decirlo, a un paso un poquito más avanzado para mí, uh-huh, ¿verdad? Porque pues cada quien tendrá su, uh-huh, forma de cuestionarse sus cosas, pero para mí las cosas que yo hacía en automático eran las más difíciles de cuestionar. Y las más difíciles, no solo de cuestionar, sino también de, ok, ya la cuestioné, pero venir y decir, ¿voy a hacer el cambio o no? ¿Voy a hacer una mejora o no? Porque justamente ahí es donde entraba esa pelea interna. De, ¿querés hacerlo? Ok, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Pero estás seguro? ¿Pero en serio? Es que está muy difícil. No, hombre, vos podés. Y demás, ¿verdad? Entonces era como que esa situación interna, que al final de cuentas, quiera que no, a veces complica un poquito, pues, nuestra propia experiencia, ¿verdad? Que es, sí, lo que estamos hablando un poquito el día de hoy. Pero realmente eso me ayudó, el cuestionarme esas cosas, me ayudó un montón a que esos patrones que a mí ya no me gustaban, que estaban dentro de mí, pues fueran mejorando. Y creo que esa es una de las cosas que más destaco dentro de las experiencias que he tenido. Y algo que también aprendí, justamente como tú mencionabas, un poco era el tema de la gestión de emociones. Y aunque nuestra gestión de emociones en el pasado era distinta, ¿verdad? Tú, como mencionabas, sí, ibas al baño y pues ahí descargabas la emoción que estabas, uh-huh, sintiendo en ese momento. Pues la mía era un poco de dos formas. Era quedarme callada y aguantarme la molestia, uh-huh, que estaba teniendo en ese momento. Y luego, si no me funcionaba, ¿verdad? Era un poco de, ok, me voy a mi cuarto, quiero estar sola. Y agarraba la almohada, la abrazaba, a veces me ponía a llorar en la almohada y ahí me quedaba. Uh-huh. Y eso era como mi gestión de emociones en ese momento. Lo cual, pues, no veo como inválida. En algún momento, uh-huh, también lo he vuelto a hacer. Y eso te funcionaba. Exacto. Pero, pues con el tiempo aprendí otras formas de, uh-huh, hacerlo. Porque no todo el tiempo iba a estar en mi casa. Uh-huh. No todo el tiempo iba a tener una almohada en las manos para poder hacer esa gestión, sí, de emociones de esa manera. Y no todo el tiempo, pues, me va a funcionar. A veces, después de haber llorado en la almohada, probablemente me sentía igual. Uh-huh. Y no me va a funcionar para nada. Uh-huh. Entonces, esta gestión de emociones la aprendí junto a la terapia, que aparte de ayudarme la terapia como tal, con mi psicóloga, también pues con el tiempo empecé, como les mencionaba en la primera parte del episodio anterior, uh-huh, pues les estaba diciendo que en su momento pues también leí algunos libros, empecé a ver otras herramientas y empecé como que a independizarme un poco, uh-huh, de solo la terapia, de solo voy a tomar los consejos de acá, sino empezar a buscar esas formas en las que también a mí me funcionara, uh-huh, porque a veces pueda que la herramienta que me están dando no me funciona, pero no se me ocurre una modificación a esa herramienta. Entonces pues esas lecturas de otros libros me estaban ayudando y al final creaba como mi propia herramienta, complementándola con la que me estaban dando en terapia. Justamente pues se dio esa como que libertad poco a poco para mí de ir descubriéndolo, y me ayudó un montón con la gestión de emociones, a tener nuevas herramientas, a aprender a hablarlo también, porque me pasaba que tal vez en su momento quería hablarlo, me sucedía que no me sentía escuchada, ¿verdad? O sea, lo podía estar hablando con la persona y probablemente la persona agarraba su teléfono en un momentito y, sí, tal vez tenía que contestar un mensaje de urgencia que no tenía nada que ver conmigo y así. Entonces yo sentía como, le aburre, no le interesa, no me quiere escuchar, y me lo tomaba un poco personal. Uh-huh. Entonces después me costaba el querer volver a pedirle a esa persona si me podía escuchar en algo, o del todo pues simplemente ya no le volví a decir a esa persona. Y también me retraía yo porque no lo tomaba como que a esta persona ya no le voy a decir, sino que mejor me voy a callar hasta que ya no aguante
y si ya no aguanto, entonces hablo. Ujú. Y realmente no era la forma más inteligente tampoco. Entonces, pues aprendí a darme cuenta en qué momentos es mejor también, pues, hablarlo y a quiénes decírselo. Porque, pues sí, ciertamente hay gente que realmente puede llegar a escucharte, pero tal vez te escucha solo por compromiso. O me ha pasado que tal vez me han escuchado por chisme y luego me entero que alguien más sabe lo que yo le conté a esa persona. Entonces empecé a ser un poquito más selectiva con eso, pero con quienes yo confío este tipo de momentos que para mí son bastante íntimos y vulnerables en mi día a día, realmente me hacen sentir escuchada, y el gestionar eso antes de que llegue como que un momento de explosión emocional, por así decirlo, pues me ha ayudado un montón. Esa gestión ha sido para mí bastante buena. Y cuando no tengo la oportunidad de hacerlo con alguien más, justamente como tú decías, es aprender a escucharnos también. Porque no se trata del puedo yo sola, de solo yo, aprender en qué momentos puedo hacerlo individualmente y en qué momentos pues tal vez sí necesito de alguien más, ¿verdad? O la situación. O si la estás situación, o no rodeada exacto. de alguien. O la situación me permite comunicárselo a alguien más. Y pues sí, justamente no todo el tiempo voy a estar rodeada de personas. De confianza. De confianza. No todo el tiempo voy a estar rodeada literalmente de personas. Puede que esté en un momento en mi cuarto y pues esté sola y no haya nadie en la casa. O alguien cerca, porque yo normalmente soy como de intentar hacerlo en persona, porque siento que ese contacto con la persona, tal vez desde mi perspectiva, me hace sentir un poquito más que me están entendiendo a cómo me siento. Pero, justamente, el aprender a gestionarlo sola también me ayudó a conocerme, me ayudó a escucharme a mí y aprender qué necesidades tengo, cuáles son mis necesidades en ese momento de una emoción que no me está dando placer, que me está haciendo sentir ansiedad probablemente, porque sí me da bastante ansiedad. Y eso mismo, de empezar a conocerme, pues al final me ha ayudado a gestionar mejor la ansiedad, como tú decías, y pues obviamente también el resto de emociones, ya sea de placer o que no son placenteras para mí, ¿verdad? En resumen, creo que estas dos cositas podría destacarlas yo también dentro de mi experiencia y qué es lo que he aprendido a partir de estas dos situaciones. Además, creo que algo muy importante para mí ha sido el dejar de tomarme las cosas personales. He aprendido a no tomarlas personales. No digo que, ay, ya no me tomo nada personal y aquí la más perfecta que todo le resbala. Porque no. También dentro del no tomarme las cosas personales está también el validar cómo me estoy sintiendo. Antes de tomarme las cosas personales, cuando estoy sintiendo que va a ser así o que ya está siendo así, ¿verdad? Porque normalmente cuando siento que me lo estoy tomando personal, pues ya me lo tomé personal en ese momento, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que intento hacer es recapitular, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ok, esta situación pasó hace tanto y esto me hizo sentir de esta forma. Entonces, si fue una hacia mí, ¿verdad? O de un grupo de un grupo de distintas situaciones que empiezo a verlas repetidas, me cuestiono si antes han tenido ese tipo de comportamientos hacia mí, ¿verdad? ¿Con qué fin? Justamente de no tomármelo personal. Y bueno, digamos que es la primera vez que sucede y así, entonces, ok, es la primera vez, no te gustó la situación, ¿qué vas a hacer al respecto? Pero no venir y seguir con el patrón de tomármelo personal, sino de primero cuestionar si realmente es hacia mí la situación o el momento incómodo que se está generando, o simplemente no tiene nada que ver. Al validar pues todo este sentimiento que yo estoy teniendo, ya encuentro ese confort
de haberme hecho sentir válida con el sentimiento, con el pensamiento que estoy teniendo. Y entonces ya tomo mis decisiones de cómo proceder ante ello. Justamente como tú mencionabas, qué reacción voy a tener ante ello. Y pues, independientemente de si es algo que se viene repitiendo o si es la primera vez que sucede, si yo siento que es algo que no es personal, a pesar de ello, tomo mis decisiones. Pueda que no sea personal, pero pueda que sea algo que realmente me lastima. Sí. O sea, el sentimiento no se está yendo solo porque no es personal. Ya puedo racionalizarlo, eso sí, pero no necesariamente se va a ir. Exacto. Entonces, pues, analizando la situación y demás, es muy probable que pues tome la decisión de mejor alejarme, tomar mi distanciamiento, o independientemente, pues, incluso puede ser conversarlo, ¿verdad? Pero, como les digo, siempre va a ir una decisión en base a qué es lo que me va a hacer bien a mí. Sí. Porque dentro de todo, aunque no lo esté tomando personal y aunque ya sepa que no es personal, voy yo primero. Y aprender a ponerme a mí primero creo que ha sido de las cosas que más he aprendido dentro de mi experiencia en terapia. Porque a veces me pasaba que no validaba mi sentimiento o buscaba justificar acciones de otras personas con tal de quitarle peso a lo que yo estaba sintiendo. Que para mí en estos momentos no es la mejor herramienta que puedo utilizar, porque entonces le quito peso a lo que yo estoy sintiendo y entonces no me pongo a mí primero tampoco. Entonces, pues al final, dentro de todo esto lo podría resumir también en ponerme a mí primero y saber qué es lo que a mí me hace bien. Justamente como hablábamos un poquito atrás de cámara, es darnos cuenta de nuestras necesidades, de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, porque perfectamente no nos puede gustar. Entonces, pues creo que realmente en eso lo resumiría, y realmente para mí la experiencia, a pesar de que no siempre ha sido color de rosa y a veces es más complicada no de lo normal, porque no quiero dejarlo como en, es que normal es complicado, no. Pero a veces es más complicada que en otras ocasiones, ¿verdad? Como decías, ahora hay días que están aquí, hay otros días que están aquí, y eso es completamente válido. Pues sí, al final de cuentas, toda esta situación de la experiencia para mí ha sido muy bonita y muy enriquecedora porque me ha hecho crecer como persona. No porque todo el tiempo no haya sido color de rosa, quiere decir que ha sido mala. O sea, es más, ni siquiera la dejo como mala. Quiere decir que ha sido displacentera o algo por el estilo. Simplemente es un camino de un proceso que a veces tiene sus recaídas, y el hecho de recaer tampoco significa que estás haciendo algo mal o que se rompió el proceso. Exacto, para nada. Simplemente sos un ser humano. Exacto. Y esta vez que recaíste tienes nuevas herramientas para volver a tomar ese proceso, y es algo muy bonito porque entonces te das cuenta que estás creciendo, que estás avanzando dentro de tu proceso, porque probablemente tu yo de hace 3 años no tenía la herramienta que tiene hoy para esa recaída, para volver a levantarse. Entonces, pues, realmente creo que esto ha sido un poco de toda la experiencia de aprendizaje que hemos tenido Sara y yo en este proceso de aprendizaje, de aventura, de cierta manera también, porque es, aventurarte a conocerte. Sí, literalmente. Sí. Entonces, pues, en fin, esperamos que les haya gustado un poco de este momento de conversar y abrirnos un poco más con ustedes. Si ustedes han tenido una experiencia que quieran compartir con nosotros, si también quieren compartirnos qué han descubierto ustedes mismos o mismas dentro de este proceso,
de estar yendo a terapia, o incluso si no han ido, pero están en un proceso de conocerse a ustedes mismos, qué herramientas les han ayudado y qué les gusta, como su herramienta principal, como nos decía Sara. Pues nos las pueden dejar acá por los comentarios, nos las pueden compartir por mensaje también, si no quieren que los demás pues la vean, ¿verdad? Tal vez algunos somos más privados que otros, entonces nos las pueden mandar por mensaje también. Pero esperamos saber de ustedes y que también en este proceso de compartir con ustedes, ustedes también compartan con nosotras. Pero bueno, entonces hasta acá les dejamos este episodio. Esperamos verlos la próxima semana con otro episodio más de Entre Comillas. Y pues nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Listo. Listo. Ahora sí.